En la introducción, concretamente, quería referirme y deciros que este libro nos ofrece la capacidad de conocer a Dios, su obra, el destino del ser humano y mucho conocimiento ignorado. O sea, principalmente dos cosas: saber adorar a Dios y sabiduría. Dos de los adjuntos que nos diferencian de las criaturas animales: la adoración y la sabiduría. Dos de los atributos o herramientas que pueden elevar nuestra mente a un nivel consciente, a un nivel intermedio entre la mente subconsciente y la mente superconsciente. Terreno abonado para la recepción de las ideas portadoras de bondad, belleza y verdad. Hoy por hoy voy a compartir un tema fascinante. Lo tenéis ahí en la presentación: el alma y la inmortalidad. Según lo interpreto yo, por supuesto, desde la perspectiva del libro de Urantia. Voy a tratar de enfocar estos dos temas de un modo sencillo, incluso fácil de comprender. Y mi objetivo es explicar cómo este libro define el alma en relación con la inmortalidad y el modo en el que pueden influir en nuestra comprensión de la vida y el más allá. Se trata de averiguar qué es el alma, cómo se desarrolla y cuál es su destino después de la muerte. En el documento 99 dice que la sociedad de Urantia no puede esperar a sentarse como en edades pasadas. El navío social ha zarpado de las bahías resguardadas de la tradición establecida y ya ha empezado a navegar por la mar abierta del destino evolutivo. Como nunca antes en la historia del mundo, el alma del hombre necesita examinar a fondo sus mapas de moralidad y observar con atención la brújula de la guía religiosa. La misión suprema de la religión como influencia social es estabilizar los ideales de la humanidad durante estos peligrosos tiempos de transición de una fase de civilización a otra y de un nivel de cultura a otro. Este libro nos ofrece una perspectiva única sobre la existencia del alma y su destino. El alma para la ciencia es algo que trasciende la materia, no lo tiene muy bien definido. Para la filosofía, el alma es una realidad intermedia entre el mundo material y el mundo espiritual. La mayoría de los filósofos así lo manifiestan. Y para la religión, el alma es el salvoconducto a la eternidad. Una realidad activa y creciente que tiene lazos de unión con la divinidad y que está destinada a que el sujeto portador, nosotros, adquiera la inmortalidad. Y me atrevo a pensar que lo que las células reproductoras, lo son al cuerpo humano, el alma lo es para el ser morontial. O sea, es parte vital para el ser morontial. Sin alma no hay morontia. Tengo que deciros también que todas las opiniones que vierto en la presentación, puntos de vista, interpretaciones mías, son enteramente personales. Todos vosotros debéis de leer y extraer vuestras propias conclusiones. Bien, vamos a lo que sería la descripción y su naturaleza. Como ya sabéis, el alma es una gran desconocida que no sabe muy bien cómo es su forma ni dónde se halla. Y sin embargo, hoy por hoy, personalmente, yo soy muy consciente, hoy por hoy, de saber cuál es su contenido. Y al principio del libro, en el prólogo, dice que el alma del hombre es una adquisición experiencial y que a medida que una criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre del Cielo, el espíritu que mora en su interior se convierte en el padre de una nueva realidad, de la experiencia humana, y que la mente mortal y material es la madre de esa misma realidad emergente, es la matriz, por decirlo de alguna manera, la sustancia de esa nueva realidad
concretamente no es ni material ni espiritual, es morontial. Es el alma emergente e inmortal que está destinada a sobrevivir al fallecimiento del mortal y a empezar a ascender al paraíso. De la misma manera que se diseña un buen edificio, necesitamos a un buen arquitecto, eso lo sabemos todos, un profesional en el arte de construir un inmueble y que sea digno de ser habitado por personas agradecidas, ¿no? Para construir el alma necesitamos el reconocimiento del ajustador del pensamiento, un guía que nos instruya a través de la mente y que, a su vez, aporte a nuestra conciencia una serie de ideas buenas, bellas y verdaderas. Se dice que Morontia, ese estado intermedio del que todos hablamos, la urdimbre es espiritual y la trama es física. Tejer un alma no es como hacer a ganchillo, ¿no? O trenzar una bufanda, ¿no? Hilar el alma no es usar hilo o lana, se trata de componer entre la trama y la urdimbre un telar morontial en el que sea consecuente y capaz de albergar en su interior todas las experiencias vividas en torno a una serie de ideas proyectadas a hacer la voluntad del Padre Universal mediante un servicio amoroso. Yo me imagino el alma de muchas maneras, ¿no? Pero de una manera, pues quizás sea muy burda, ¿no? Imaginemos una sabana grande, muy resistente, y que la convirtamos como en una especie de tienda de campaña y que en ella vamos a intentar guardar todas y cada una de las experiencias conscientes y convividas y compartidas con la mayoría de nuestros semejantes, anhelando poder vivir juntos una religión de espíritu. También podríamos imaginar el alma como un zurrón de tela, ¿no? Donde ahí se va guardando las diversas y variadas experimentaciones o quizás lo más moderno que tenemos hoy en día. A mí lo he comentado en ocasiones y se me ha venido varias veces a la imaginación, ¿no? Podría ser un pendrive o algo parecido a un pendrive, ¿no? Que guardaría toda la información en esa memoria flash, ¿no? Un tipo de almacenamiento etéreo, ¿no? Impalpable, muy sutil, pero muy consecuente. Y como he dicho antes, una matriz que puede albergar la vida eterna. El alma, ya hemos dicho que es una creación evolutiva, ¿no? Un desarrollo conjunto de la mente mortal y el espíritu divino, el ajustador del pensamiento. Todas nuestras decisiones en la vida van a influir de un modo o de otro en el progreso o en el retroceso. Es como ir sembrando ideas nacidas de nuestra conciencia, que van a ir creciendo a través de nuestras elecciones y experiencias. Y ellas van a ser las semillas de la personalidad inmortal. La mente humana aporta la parcela donde se va a ir formando y creciendo el alma humana. Con esa mente va a colaborar de un modo presencial, pero muy sutil, el ajustador. Los 7 espíritus adjutores de la mente o ayudantes. Y el espíritu de la verdad. Ellos van a abonar la parcela con ideas que irán llegando por la ruta de la mente a nuestro intelecto para que a la hora de servir amorosamente, intentando hacer la voluntad del Padre, sepamos elegir las semillas, ideas más idóneas para vincularlas a las experiencias que harán engrandecer nuestra alma. Pensemos en la mayoría de los momentos, en el terreno o en la parcela que hemos designado para hacer que el alma crezca y tome forma. Pensemos, reflexionemos, retiremos o retirémonos, como lo hacía el maestro. Tratemos de salir de nuestra zona de confort, de lo cotidiano. En ocasiones yo diría, me atrevería a pensar que son momentos inicuos, momentos que no van a llevar a ninguna parte. Salgamos de eso que es habitual y superfluo y tratemos de elevarnos y de ser conscientes.
y dediquemos momentos de nuestro diario vivir a intentar estar gozosos, confiados, seguros y felices. Es importante. Yo entiendo que es vital. Los adjutores o los ayudantes que más influyen en estos trabajos, junto al guía divino y al espíritu de la verdad, son el de la adoración, como he dicho antes, y el de la sabiduría. Y ellos van a intentar, por todos los medios, sacarte de los suburbios ordinarios del subconsciente. Hay un hecho que está muy claro: no nos entretengamos, no perdamos el tiempo, ¿vale? Tratemos de instruirnos y atesorar enseñanzas y poner en práctica lo que entendemos y comprendemos. Por supuesto que eso conlleva tiempo, dedicación y compromiso, pero bien puede verse compensado obteniendo a cambio frutos para el espíritu. Dichas aspiraciones comprometen a asumir una serie de responsabilidades, lógico. Estas obligaciones se ven compensadas con la alegría de vivir el servicio y el intercambio de pensamientos, puntos de vista y opiniones que van a colaborar con nuestro discernimiento, con la ausencia de ciertos deseos superfluos, con la adquisición de un recto proceder y a la vez terminamos siendo ejemplos en el servicio desinteresado. La grandeza del alma engrandece al mortal ascendente. Si se es capaz de crear un alma grande y noble, es porque hay detrás un ser humano libre, sin miedos, confiado, seguro y sobre todo feliz. Esto permite vivir estados de equilibrio emocional, armonía atemperada y paz mental. Y todo eso es posible a medida que la persona elige vivir en la verdad, la belleza y la bondad, sin olvidar la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Bien, entraríamos en un segundo escenario que sería el desarrollo de ese alma y la guía interior. Llegado un momento en nuestra vida, se produce un hecho insólito. Prácticamente esto lo conocemos casi todos, pero merece la pena recordarlo dentro del escenario en el que nos encontramos. Es un hecho imperceptible, y silencioso. La criatura no es consciente del acontecimiento y, sin embargo, va a entrar a vivir en su mente una personalidad que posiblemente no le va a dirigir la palabra nunca en esta vida. Y sin embargo va a intentar depositarle en lo más recóndito de su conciencia, según la propia receptividad del sujeto, una serie de ideas renovadoras que, de ponerlas en práctica al final de sus días en la tierra, obtendrá la inmortalidad. En el 108 dice que aunque los ajustadores, entre muchas cosas, se ofrecen voluntarios, en Urantia los ajustadores llegan a sus sujetos humanos antes de que cumplan los 6 años como término medio. En la generación presente está ocurriendo a los 5 años, 10 meses y 4 días, es decir, a los 2134 días de vida terrestre. Y aquí hago un paréntesis, en tanto en cuanto yo he visto nacer y crecer a mis 3 nietos y tengo esos días señalados en mi calendario personal, porque es curiosísimo, y eso no lo pude hacer con mis 2 hijos, porque el trabajo y el no haber leído este libro por aquella época, pues me impidieron ver ese desarrollo. Pero sí que puedo decir que es extremadamente curioso el cambio que se produce en esas criaturas aproximadamente en un año, en el año siguiente. Es verdaderamente curioso. Si tenéis la oportunidad, no perderosla. Para mí, por lo menos, lo digo a nivel personal, ¿no? Es verdaderamente bello. Bien, el alma es la parte inmortal del ser humano, según hemos dicho, y es un puente entre la mente material y el espíritu divino. El alma es esa parte de nosotros que va a pasar de no verla y de no ubicarla
y trascendiendo en lo material, y es la que nos va a acompañar en nuestro viaje hacia la eternidad. A la llegada del fragmento del Padre, la criatura, se supone, ya ha tomado una serie de decisiones morales y de cierta trascendencia para su propia vida que, en cierta medida, consciente e inconsciente, le van a hacer vivir según su propia autoestima. Y de ahí, por lo menos bajo mi punto de vista, es donde comienza el verdadero dilema, el saber evaluar lo que pensamos y lo que percibimos, cómo valoramos lo que vivimos, dónde van nuestras tendencias, qué reconocemos de nuestro carácter o de nuestro temperamento, etcétera, etcétera. El alma emprende formación cuando un ser humano toma las primeras decisiones morales y espirituales. Eso lo sabemos prácticamente todos. No existe un momento concreto en la vida. Más bien es el resultado de ese libre albedrío y de las decisiones personales relacionadas con el bien o con el mal. Y cuanto más elevadas y espirituales sean las decisiones de una persona, más se desarrolla el alma. Hasta una cierta edad, la vida la vivimos sin mayores trascendencias. Llegados a la pubertad, la cosa cambia. Comienzan nuestros proyectos, comienzan nuestros anhelos, y es ahí donde el discernimiento entra en juego. Si las experiencias del futuro no van muy lejos, las ambiciones no van a ser un problema. Pero si, por el contrario, nuestras predilecciones son prioritarias, debemos actuar y ser muy sensatos en todas y en cada una de las decisiones con la coherencia suficiente como para no equivocarnos. Si por el contrario carecemos de esos deseos de búsqueda, de esas pretensiones que demandan nuestras ideas y de esos propósitos para poder alcanzar un fin, si la vida la dedicamos a vivirla sin pena y sin gloria, estamos en cierta medida invitando a nuestro ego, a nuestro subconsciente, a que viva lo inevitable y con todas sus consecuencias. Y eso no es bueno. Ese comportamiento nos lleva a un exceso de autoestima y eso es pernicioso, pues lleva al ser humano a vivir en el error constante. Todas y cada una de las actuaciones son permanentes en la persona y no se van a dar cuenta de ello hasta el día que se atreva a ser sincero consigo mismo. Observe sus faltas, las reconozca y desee cambiar. Nadie puede despertar si antes no se reconoce que está dormido. En el documento 1 dice que la actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana mediante el morar interior de la presencia divina, el monitor de espíritu, enviado desde el paraíso para vivir en la mente mortal del hombre y ayudar ahí a hacer evolucionar el alma inmortal con capacidad de supervivencia eterna. Y dice que tres fenómenos experienciales desvelan la presencia de ese ajustador. Concretamente dice que primero la capacidad intelectual de reconocer a Dios, la conciencia de Dios. La segunda es el ansia espiritual de descubrir a Dios, la búsqueda de Dios. Y la tercera, el anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo de todo corazón de hacer la voluntad del Padre. Y aquí, desde mi punto de vista, es donde comienzan los verdaderos dilemas nuestros. ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? ¿Cómo salimos de la rutina, de la necedad, del desatino, de la estupidez que muchas veces nos colocamos, de los tiempos muertos y del sinsentido, ¿no? Este libro nos recuerda que la vida en esta tierra es una oportunidad para poder, si lo deseamos, dar un salto cuantitativo y cualitativo en nuestro avance supernatural. Progresar y evolucionar espiritualmente es nuestro sueño real, verdadero y deseado. Es el deseo del Padre Universal que nos lo va a tratar de enseñar a través de ese Espíritu Divino
que llevamos dentro de a partir de los 5 años. El paciente y a través de la mente va a tratar de guiar nuestra voluntad para que podamos llegar a discernir y saber elegir entre el bien y el mal, dado que este tipo de lecciones van a hacer posible desarrollar un alma viva, hermosa y noble. La ignorancia, el miedo y el egoísmo son 3 factores determinantes para hacer posible que el ser humano viva sumido en el sueño del abandono, de la desidia y del aislamiento. Y no es fácil salir de esa situación. El sentido de identidad que tenemos de nosotros mismos, el ego, va a hacer lo posible por tenerlos sumidos en ese plácido pero nefasto y equivocado sueño. Nuestro propio orgullo, en ocasiones, también va a colaborar para evitar emerger de esa abstracción. Salir del error o la equivocación cuando vivimos la vida sin percibir que existen cosas mejores que vivir lo inevitable con las vicisitudes nuestras propias de nuestra existencia y de nuestro propio sentido de identidad, cuando en realidad en estos casos, o bien se sufren las consecuencias de los desatinos y de los constantes errores, o bien te paras, piensas y reflexionas. Siempre hay una posibilidad de que existan momentos para retomar nuevas maneras de pensar. El ajustador del pensamiento se encarga de ello. Cambia tu actitud y cambia tu actitud. Desde mi propia experiencia puedo decir que no es sencillo salir de ahí. Es curioso, todo el mundo te lo va diciendo. Los más atrevidos de la familia y de los amigos te van advirtiendo de las faltas, te van tirando de la oreja, ¿no? Por los desatinos y por las ofuscaciones que en ocasiones vives, ¿no? Pero cuando el orgullo, que es ciego, lo mismo que uno mismo, no ve la realidad porque vives en el sueño de tu propia intransigencia. Eso es un hecho constatado prácticamente en la mayoría de los seres humanos. En la medida en que se vive, hay que reconocer que la labor silenciosa del ajustador del pensamiento van dejando una impronta en lo más recóndito de nuestra conciencia. Y es ahí, y en esos momentos, cuando parece que se sale de ese torpe y nefasto sueño y se vislumbran nuevas ideas y nuevas maneras de pensar. Ahí es donde hay que estar atentos y verdaderamente despiertos para no volver a caer en el sueño de lo subconsciente. Despertar a la lealtad incondicional y obtener la devoción sincera a los valores supremos. Esos son signo de nobleza y de grandeza. Significa que el alma comienza a madurar y el indómito y esclavizante ser cede en sus acontecimientos. A partir de esos instantes hay que aprovechar. Y ese, entiendo yo, a mi manera de ver, que esos son los momentos cuando se pasa a vivir una nueva realidad. Es a partir de ese despertar, cuando poco a poco te vas haciendo más consciente de que existe algo más que lo banal y lo terrenal. Por fin logramos derribar la plataforma, el andamio donde se afianza el ego. Comienzas a entender y comprender de tu dualidad. Aprendes a ser más consciente de lo material que te rodea y de los deseos que te invaden para ennoblecerte espiritualmente. Trascender esa mente material, ese ego esclavizante y vivir nuevas experiencias delicadas al servicio amoroso. Y es aquí donde comienza una nueva vida en colaboración con el guía divino. Él te va a indicar cómo trabajar sabiamente la autorreflexión, el autoconocimiento, el autocontrol y el autodominio. 4 factores determinantes para el cambio. Va a tratar de que conozcas al Padre Universal, que sepas lo máximo de ese Padre y del por qué se aloja en tu mente una pequeña parte de él, que no es ni más ni menos que la guía que te orienta con nuevas ideas para que nuestros pensamientos vayan orientados a hacer el bien. Nadie va a poder hacer nada por ti que no seas tú mismo.
Aquí no hay milagros ni varitas mágicas. Y esto que yo estoy diciendo lo podrás escuchar de diferentes bocas, pero si un día no te paras y lo desarrollas, no hay progreso. Aquí lo único que hay es un trabajo consciente y responsable. Una de las primeras cosas que hay que hacer para entrar en faena es aprender a saber salir del subconsciente, a elevarte a un nivel consciente. Y una de las primeras cosas que hay que hacer para entrar en faena es aprender, perdón, a salir del subconsciente, repito, y del nivel consciente. Reflexionar, retirarse, orar, meditar. El maestro lo hacía habitualmente. Eso es poner en práctica la autorreflexión. De ese modo nos preparamos para la receptividad espiritual. En el documento 49, yo cuando lo descubrí, porque tenía grandes divagaciones en muchos aspectos, digo, pero de esto hay un método, hay una manera, hay algo, y efectivamente, cuando yo encontré esta cita y la reflexioné, porque probablemente la habría leído más de una vez, pero como he dicho al principio, como no estés despierto no te enteras. Y dice que en el punto 3 concretamente habla de la clasificación según la recepción de espíritu, ¿vale? Dice que hay tres grupos de modelos de mente en lo relativo al contacto con los asuntos del espíritu. Es curioso, dice que esta clasificación no hace referencia a los órdenes de mortales con uno, dos o tres cerebros. Se refiere principalmente a la química, es curioso, de las glándulas y más en concreto a la organización de ciertas glándulas comparables a los cuerpos pituitarios. Y en algunos mundos las razas tienen una glándula, en otros dos, como ocurre con el caso nuestro, los urantianos, mientras que en otras esferas las razas tienen tres de estos cuerpos singulares. Esta dotación química diferencial influye de forma clara en la imaginación inherente y en la receptividad espiritual. Bien, ir sabiendo sobre Dios y su existencia a la vez que saber de uno mismo, el lugar que ocupa en este mundo, el haber encontrado el sentido de la vida, el saber escuchar la voz de la conciencia, son motivos para ir comprendiendo esa dualidad. Automáticamente estamos poniendo en práctica el autoconocimiento y la sabiduría de vivir de una manera proporcionada entre lo material y lo espiritual. Y esto equivale a encontrar el discernimiento, el equilibrio, la armonía y la paz mental. Ahora se puede decir, con poco riesgo a equivocarse, que nuestro intelecto va en aumento, que nuestra personalidad está cambiando y que estamos obteniendo una serie de logros de nuestra mente espiritual y que podemos asegurar que nuestra alma va en aumento y que ahora sí captamos de un modo muy tenue a nuestro ajustador del pensamiento. Vamos adquiriendo un autocontrol en el modo de vivir nuestras experiencias. En el tiempo vamos madurando en la expansión del yo completo, de todo el yo, material, intelectual y espiritual. Apenas vivimos el error porque cuando nuestra mente trabaja en el nivel consciente se encuentra prácticamente equilibrada, porque está alojada en un cuerpo de hábitos limpios que emite energía neuronal estable y función química equilibrada. Y es ahí donde se comienza a reconocer el verdadero autodominio. Bien, con esto pasamos al tercer escenario, que es el objetivo y el destino. Dice que cuando llevamos un tiempo creando contenido, valores espirituales y realidades eternas, las serafines guardianes personales o colectivas se encargan de custodiar nuestra alma hasta el momento de la repersonalización en el mundo mansión. La fe y la voluntad juegan un valor importante en el objetivo a lograr y son indispensables para alcanzar calidad espiritual mediante la experiencia.
la convicción, la confianza y el buen concepto que alcanzamos a creer en Dios y saber de Él, o sea, la fe, junto a la capacidad para ponernos objetivos concretos y perseverar hasta conseguirlos, la voluntad, van a hacer posible, prueba a prueba, obtener una visión divina más adaptada a nuestra nueva mente evolutiva. En el documento 111 dice bien claro que la mente es nuestro buque. El ajustador es vuestro piloto. La voluntad humana es el capitán. El dueño del navío mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar al alma ascendente hasta los puertos de la supervivencia eterna del amor. Solo por egoísmo, pereza y pecado puede la voluntad del hombre rechazar la guía de un piloto tan amoroso y hacer que la carrera del mortal termine naufragando en los funestos bajíos de la misericordia rechazada y contra las rocas del pecado abrazado. Con nuestro consentimiento, este piloto fiel os concederá de manera segura, a través de las barreras del tiempo y los obstáculos del espacio, hasta la fuente misma de la mente divina, y después incluso más allá, hasta el Padre del paraíso de los ajustadores. Esa capacidad innata de libertad y soberanía para poder llevar a cabo aquello que el intelecto nos presenta como un acto de bien, es lo que debemos llevar adelante para lograr nuestros objetivos. Pensemos que en el alma se encuentra el espíritu de la verdad y a su vez no nos olvidemos que junto a eso se encuentra el propósito de haber confiado en la persona del Padre Universal, que nos va a abrir el camino incluso cuando nos parezca que estamos en un espejismo. Toda esta preparación de crecimiento espiritual nos va a permitir obtener una visión bastante más real de lo que nos espera vivir en los siguientes mundos más elevados en desarrollo espiritual. Tenemos que alcanzar la idea de que cada uno de nosotros tiene un propósito divino y un destino eterno. Ya no debemos pararnos y quedarnos entretenidos por haber alcanzado cierto nivel espiritual. Hay que avanzar y ampliar nuestra alma con experiencias de servicio, intentando hacer que nuestros semejantes ambicionen alcanzar nuestra perspectiva. Es un desafío religioso para aquellos que trabajan en engrandecer su alma, compartir su visión interior espiritual, atreviéndose a construir una filosofía de vida nueva y atrayente mediante conceptos actuales, verdad cósmica, belleza universal y bondad divina, aumentados y compuestos de un modo perfecto. El libro viene a decir que tal visión es innovadora y recta en lo moral, atraerá todo lo que es bueno en la mente del hombre y con ello va a desafiar a lo que hay de mejor en el alma humana. La verdad, la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida que el ser humano va ascendiendo en la escalera del vivir espiritual, estas cualidades supremas del Eterno se coordinan y unifican cada vez más en Dios, que es amor. En el documento 2 viene una cita que dice que toda la verdad material, filosófica o espiritual es a la vez bella y buena. Toda belleza real, todo arte material o simetría espiritual es a la vez verdadera y buena. Y toda bondad auténtica, ya sea moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadero y bello. La salud, la cordura y la felicidad son integrantes de la verdad, la belleza y la bondad, tal como se combinan en la experiencia humana. Estos niveles de vivir eficiente se alcanzan mediante la unificación de los sistemas de energía, de los sistemas de ideas y de los sistemas de espíritu. Y dice a renglón seguido
la cita siguiente, que la verdad es coherente, la belleza atractiva y la bondad estabilizadora. Entiendo que cuando estos bienes y estados se viven en la realidad de cada día y se coordinan en la experiencia personal, las consecuencias es un elevado ejemplo de amor, condicionado por la sabiduría y caracterizado por la honestidad. Comprendo ahora que el deseo y el anhelo efectivo de todo aprendizaje es, en toda la creación, el de coordinar de la mejor manera a los hijos aislados de los mundos con las realidades más amplias de su experiencia de expansión. La realidad es finita en el nivel humano, infinita y eterna en los niveles más altos y divinos. Bien, nos acercamos prácticamente a los finales de los escenarios. El cuarto escenario trata de la muerte y el traslado y la supervivencia. La muerte no la superamos, pienso yo, la trascendemos. Existe la vida después del tránsito de la muerte. Creo que eso, para los que estamos aquí, es algo que no es discutible. Hay una resurrección, todos lo sabemos. Nos vuelven a repersonalizar, pero nos vuelven a repersonalizar si disponemos de alma. Desde la más remota antigüedad ya se creía que la vida trascendía. En el tiempo hemos logrado vivir más años. Factor determinante, prorrogar nuestra vida para de ese modo poder engrandecer y ampliar nuestra alma. Ese pasaje para la inmortalidad, ese pasaporte, esa entrada al teatro. Jesús de Nazaret también lo dijo. Y por último ha tenido que llegar a nosotros este libro para reafirmarnos que la muerte no es el final. Todos sabemos que se llega a la muerte por envejecimiento, por enfermedad o por una gran lesión inevitable. Cuando morimos, el alma sobrevive, la custodia una serafín guardián, para posteriormente ser llevada a los mundos de estancia, donde continúa su crecimiento espiritual. Esos mundos son etapas intermedias en nuestro viaje hacia la perfección final en presencia de Dios. El libro de Urantia enseña que el alma es inmortal, pero no de una manera automática. La inmortalidad es un logro que depende de nuestra cooperación con el ajustador del pensamiento y de nuestra elección de vivir en armonía con la voluntad divina. Considero que esta perspectiva nos invita a vivir con un propósito consciente para hacer que nuestras acciones tengan un impacto eterno y recordar que más allá de esta vida hay un largo viaje espiritual con destino al paraíso, a la casa de Dios, a la casa de nuestro Padre universal. ¿Qué le sucede al alma después de la muerte? Es algo muy sencillo. Queda en manos, como he dicho antes, de nuestra ángel guardián. Ella lo va a custodiar hasta nuestra resurrección en los mundos mansión, para una vez allí continuar con su desarrollo en todo un proceso de perfeccionamiento. Y esta es una visión muy esperanzadora, sobre todo para mí. Nuestra alma tiene la oportunidad de continuar su evolución en diferentes niveles de existencia, en mundos espiritualizados, con la posibilidad de alcanzar la fusión con nuestro ajustador de pensamiento y lograr, a través del tiempo, la verdadera perfección. Lo que le sucede al alma en ese tránsito es algo que siempre me ha llamado la atención. Algunos de vosotros ya lo sabéis, mis polémicas y mis peleas en torno a este proceso. Y mayoritariamente ha sido por casualidad. Y sobre todo, o sea, no ha sido por casualidad, sino sobre todo ha sido por curiosidad. Parece ser que el alma, una vez muerto el ser humano, nos abandona. La cosa no termina ahí para el alma, la cosa parece ser que comienza a partir de ahí. Y no debe ser muy difícil de entenderlo, comprenderlo, pero según se expresa el revelador, que es muy curioso, consiste en la imposibilidad de transmitir a nuestro nivel de comprensión la descripción adecuada de una operación
que ocurre en la frontera entre el dominio físico y el morontiano. Y es ahí donde comienza para mí mi dilema y me pregunto si el alma de Morontia, que se crea mediante las decisiones morales que determina el ser humano en colaboración con el ajustador del pensamiento, como el nuevo vehículo de manifestación de la personalidad y con ello la identidad de un yo superviviente. ¿Qué le ocurre en ese tránsito? ¿Qué sucede en ese tramo de la frontera? Por todos es sabido que esa alma se encuentra a buen recaudo. La custodia es el serafín correspondiente, pero ¿qué acontece en ese periodo? Es algo que se me queda ahí. Algún día lo sabremos. Lo bueno, con independencia de lo que pueda surgir en esa línea divisoria, sabiendo que está totalmente consciente durante el periodo que inconsciente, perdón, durante el periodo que transcurre entre la muerte y la repersonalización, es que al final y después del juicio volvemos a tomar conciencia de nuestra existencia en las salas de resurrección del planeta correspondiente. Es muy curioso el detalle porque en las cámaras de resurrección de la vida, donde se manipula y se proporciona la energía morontial, mental y espiritual necesaria para restituir al superviviente dormido, va a tomar presencia una nueva forma, un nuevo patrón de energía morontial, donde se va a alojar una nueva mente cósmica que se va encircuitar, por decirlo de alguna manera, con ese nuevo cuerpo de Morontia al que va a retornar el ajustador del pensamiento, ese custodio eterno de nuestra identidad ascendente. Y él va a estar presente en ese reensamblaje de la personalidad, asumiendo el papel comprometido de guía paradisíaco. Y cuando todos estos requisitos están preparados, la serafín correspondiente cede el alma custodiada a la forma morontial del cuerpo y mente que vincula a esta nueva persona a la asociación eterna con su guía divino. Y con ello queda completada la repersonalización, el nuevo ensamblaje de los recuerdos, la visión interior de la consciencia, o sea, la nueva identidad. Y con ello, a través del alma, se consigue la supervivencia. Fusionados, ya no vamos a parar en esa prolongada carrera hacia el paraíso, el lugar de encuentro con el Padre Universal. Progresivamente, mundo a mundo, a través del universo local, del superuniverso y del universo central, se logra alcanzar el paraíso y se llega a formar parte del cuerpo de la finalidad. Toda una preparación y todo un logro espiritual. Esa perspectiva nos invita a vivir con propósito consciente de que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Nos recuerda, perdón, que más allá de esa vida hay un viaje espiritual que nos lleva a la presencia de Dios. Pongamos en práctica la idea de que cada uno de nosotros tiene un propósito divino y un destino eterno. Reflexionemos sobre nuestra vida y sobre nuestra conexión con lo divino. El libro nos enseña que el alma es el resultado de nuestra unión con nuestro guía interior y una nueva actitud a la hora de afrontar nuestras decisiones morales. La inmortalidad no es auténtica, sino un logro que depende de nuestra cooperación con lo divino. El alma es inherente, inmortal. Esto significa que, aunque nuestro cuerpo físico muera, el alma sigue existiendo. Pensemos de un modo consciente que la capacidad de elegir y crecer espiritualmente sigue estando en nuestras manos. La comprensión del alma y la inmortalidad nos invita a vivir con propósito, amor y servicio, sabiendo que nuestro destino trasciende la vida terrenal. No lo olvidemos, el destino final del alma es fusionarse con el ajustador del pensamiento, lo que significa alcanzar la unión completa con Dios. Esa fusión es el sello de la inmortalidad y representa la culminación de nuestro progreso espiritual.
Y para mí, concretamente, el hecho de que podamos recordar y vivir esa composición de ese alma y el destino que va a tener es algo que concretamente me tiene muy ilusionado, ¿no? Bien, pues a partir de ahí solo me resta deciros que muchas gracias por vuestra presencia y atención. Espero que esta presentación les haya inspirado a reflexionar sobre el alma y la inmortalidad y el propósito de nuestra existencia. Lograr un alma poderosa, confiada y seguro, bajo mi punto de vista, es el tesoro más preciado del ser humano. Gracias, Edu. Increíble presentación. Eh, yo creo que nos impactó mucho la idea de cómo lo has presentado en las 4 fases y de que la inmortalidad no es automática, sino un logro espiritual y cómo cambia completamente, no es cómo encarar la vida diaria. Y tus ilustraciones nos ayudaron bastante a representar todo lo que deseabas. Estaban muy bien presentadas, muy hermosas y nos ayudó a aterrizar mejor la realidad sobre el alma, bueno, al menos a mí, y tus afirmaciones de la fe, la voluntad y el discernimiento moral, que son los motores de la evolución, y nos indica que no es cuánto lo que sepamos, sino cómo lo vivimos y lo que creemos. Gracias por todo y te abro la pauta para que eh, puedas compartirlo con el resto. Miguel, tienes la palabra. Gracias, Erika. Darle la enhorabuena a mi hermanito y amigo Eduardo. eh, Sin que lo que vaya a decir suponga que yo me pongo en un plano más elevado, ni mucho menos, sí puedo decir que me alegra mucho, mucho, muchísimo la evolución de mi hermano, porque yo desde los años que lo conozco, igual que a lo mejor él puede haberlo percibido en mí, yo sí lo percibo en él y lo veo más próximo y hay más química. Con lo que hoy me ha demostrado mi hermanito, me acerca más a él también. A pesar de que él cree que yo me estoy distanciando, porque llevo bastante tiempo desconectado de los grupos y todo esto, pero yo sé que no estoy desconectado, yo sigo mi camino, el que medita mi conciencia, mi ajustador, y ya está. Pero, Edu, un abrazo fuerte, tío, me ha encantado. Con 4 referencias que has cogido, lo has desarrollado muy bien, solo puedo decirte eso. Y nada más. Muchas gracias, Miguel. Querida Ana, Y en cada uno de los momentos que soy consciente, ¿no? De tomar decisiones, pues me acuerdo de ello. Bien, lo haga bien o lo haga mal. Dicen en la Mota Morontial, en el número 22, que el alma en evolución no se vuelve divina por lo que hace, sino por lo que se esfuerza en hacer. Entonces yo, si lo hago bien, pues estoy contenta, ¿no? Digo, aquí está mi ajustador ayudándome. Y si lo hago mal, digo, bueno, pues por lo menos me he esforzado. Entonces, bueno, pues poquito a poco, pues vamos logrando lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Y luego una duda que he tenido en una de lo que has dicho, que no lo sabía, vaya. Has dicho que en el alma está el espíritu de la verdad. No lo sabía. Yo pensaba que en el alma Te solamente digo, estaba el ajustador y luego las decisiones de la mente. te Eso doy es lo la que quería decir. referencia. Gracias. Dime. Te apunto. Gracias. Lo que has dicho sobre Creo el que está en espíritu de el la verdad. prólogo 01213. Te dice que somos perfectamente conscientes de las dificultades de nuestra misión y que reconocemos la imposibilidad de transmitir plenamente el lenguaje de los conceptos de la divinidad y de la eternidad a los símbolos del lenguaje de conceptos finitos de la mente mortal. Pero sabemos que un fragmento de Dios mora dentro de la mente humana y el espíritu de la verdad está con el alma humana. Y sabemos además que estas fuerzas espirituales conspiran para permitir que el hombre material capte la realidad de los valores espirituales y comprenda la filosofía de los significados del universo. Y sigue
pero sabemos incluso con mayor certeza, etcétera, etcétera. Pero el alma Estupendo, estupendo. Muchas contiene gracias. No al tenía ni idea. espíritu de la verdad. Paco, veo que tienes la mano levantada. Tú, Félix, Sí. solo decirte que no se puede ser más claro, completo, magnífico, diáfano y que se me ha hecho súper corto. Mis felicitaciones, un fuerte abrazo y no te digo más nada. Eso sin la copa de manzanilla en la mano. Ya te mando alguna botella. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. Muy bien. Paula, Sí, bueno, a ver, nos has dicho que a la mente llegan las ideas a través, pues lo que yo he entendido, de los 7 espíritus ajustores, el ajustador y el espíritu de la verdad. ¿Y dónde has dejado el Espíritu Santo? Pues mira, el Espíritu Santo considero que no vienen, aunque entran todos por el circuito de la mente, el Espíritu Santo me parece que no viene a engrandecer el alma, me atrevo a pensar. Ujú, ¿Me explico? Porque creo que tiene una capacidad mayor en la trascendencia de nuestra existencia. Yo, tal como interpreto a ese espíritu, creo que está por encima de lo que, o sea, las herramientas más cotidianas con las que mejores vamos a saber trabajar, con las que en este mundo vamos a poder desarrollarnos y desarrollar, engrandecer ese alma con el ajustador por un lado, con los adjutores o espíritus ayudantes y con el espíritu de la verdad, es extremadamente suficiente para ese contexto. En el momento en el que nosotros ya trascendamos y probablemente fusionemos, es donde entiendo que el Espíritu Santo ujú, va a hacer un trabajo mucho más apreciable y como que estas herramientas se van a quedar un poco en el desuso, diría yo, me atrevería a decir, cuidado, puedo estar equivocado en la interpretación, y va a ejercer mucho más después de la fusión, porque tú ya eres parte divina, donde vas a entender precisamente a ese Espíritu Santo. ujú. Es por como yo lo entiendo, ¿eh? La Ujú, yo pregunta es siempre... buena, Ah, bien. sería cuestión de estudiarlo en profundidad, Espíritu Santo y alma, pero entiendo que, ¿cómo diría? O sea, es como cuando tú no necesitas unas herramientas como muy sofisticadas para hacer, yo qué sé, un marco de un cuadro, ¿vale? Sino que Sí. simplemente con 4 cositas las puedes hacer. Ya tienes el cuadro. Pero ahora hay que poner dentro el lienzo con el que vas a enmarcar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el lienzo ya requiere saber pintar, manejar óleos o manejar pastel o acuarelas y ya esas son herramientas, por decirlo de alguna manera, un poquito eh, más apreciadas, de mayor trascendencia, ¿no? Entonces, es por como yo lo interpreto, ¿eh? Pero ya digo Ujú. que es, a mi modo de ver, pudiera ser de estudiar o de estudio, ver qué puede también aportar el Espíritu Santo a ese aspecto, ¿no? Ujú. Yo siempre había entendido que nos daba una cierta inspiración hacia las cosas. No sé si eso entra dentro de lo que son las ideas que te están dando el ajustador y demás. No sé, igual más en general o vistas a los demás, no sé, pero Yo yo... no me atrevo a decirte que no, ya te digo que Mm, no me atrevo a decir porque lo desconozco como ujú, para vale. plantearlo con una argumentación convincente, pero sería cuestión de tener de plantearnos ese estudio, ¿no? De decir, Ujú, vamos a consultar el libro, a ver qué podemos sacar, qué discernimiento sacamos de este estudio. Y ujú. probablemente haya cosas, pero yo le veo al Espíritu Santo como algo de bachiller, ¿no? No de primaria. O sea, posterior a la muerte, quieres decir. Creo que ahí vamos a captar más
al tener ese nuevo soporte con muchos más sentidos, ¿no? Que los que tenemos aquí, Sí. al tener un escenario totalmente diferente, más sutil, más de otra forma, pues vamos a estar más receptivos, por decirlo de alguna manera, a esa parte que yo la veo como más seria, como sí que puede, en cierta medida, a través del circuito de la mente y a través de la química de nuestro cerebro, pues, ¿y por qué no? Pudiera también él tener, pero eso lo veo como un manto, ¿no? Como algo que nos arropa a todos y que no sé hasta qué punto pillamos eso, ¿no? Sabemos Ujú, discernir ese concepto. ujú. Bonita imagen esa del manto, me gusta. Gracias. Bueno, si nadie más tiene una pregunta ahorita, a mí me gustaría hacer una. Porque a mí me intrigó tu comentario sobre la observación de tus nietos. Dado que el alma es presentada como un puente entre la mente material y el espíritu divino, y cómo se manifiesta esta integración en la personalidad durante la vida terrenal y qué señales o frutos concretos se pueden indicar que el alma está madurando y acercándose a la inmortalidad o haciendo crecer el alma, como habías platicado que la observación que habías tenido. Entre ellos me gustaría saber un poco tus observaciones acerca de... Bueno, pues la niña concretamente, que es la mayor, su desarrollo hasta esos añitos eran muy inquietos porque hizo preguntas y comentarios bastante sorprendentes, ¿no? Me acuerdo que uno de ellos fue que le dice a su mamá, mamá, tú ya te puedes morir tranquilamente porque yo ya he encontrado al compañero que me va a guiar toda mi vida. Y no sé qué vería la niña, no sé si tenía 4 añitos o por ahí, no sé lo que pudo ver, no sé lo que pudo, iba a la guardería, y, en fin, no sé, o sea, a la guardería no, me parece que iba a infantil, pero se lo dijo a su madre, dice, porque yo ya voy a estar cuidada siempre, o sea, una cosa que se me quedó muy grabada, ¿no? La niña hoy en día, y tengo anotada la fecha de cuando pudo ser la llegada, ella mayoritariamente ha sido más bien no rebelde, pero inquieta, ¿no? Y a partir de eso, pues ya al colegio, ya lleva ya un tiempo en el colegio, ya hay una serie de educación escolar, y aparte de los padres y la familia, pero ya la niña está, como diría yo, me atrevería a decir, como más controlada, se controla más, ¿no? Y claro, me ven a mí leer el libro, ¿no? Y en su día pues tomó interés. Abuelo, ¿y tú que lees tanto ese libro? ¿Lo estás siempre leyendo ese libro? Digo, hija, porque aquí está las sorpresas de la vida. Este es un manual que todo ser humano debiera de tener en su casa porque ayuda enormemente ayuda a vivir, ¿no? Y dice, bueno, pues algún día leeré yo ese libro, abuelo. Pero no tiene ningún dibujo, no tiene nada. Digo, no te importe. Tú manejas internet, métete en internet, verás la de dibujos y vídeos y cosas que acompañan a ese libro, ¿no? Dice, pues sí, sí. Y en ocasiones me hace preguntas, bueno, sobre todo cuando fue a hacer la primera comunión, ella consideraba que era injusto porque en cierta medida había cosas que le hacían que practicara y demás, y ella no estaba de acuerdo. Ella decía que por ahí, por ciertos aspectos de ese comportamiento, ella no estaba de acuerdo. Pero claro, que si había que hacer la comunión, pues habría que hacer la comunión. Los otros dos, que son hijos de mi hija, se llevan 4 años, el mayor ya tiene 11 añitos y el pequeño va por 7, hizo 7 el otro día. Y ellos han sido muy inquietos, pero el pequeño ya no es inquieto, el pequeño ya es más que inquieto, ¿vale?
Y el mayor concretamente, pues le vi toda su época de hasta los 5 años, casi 6, ¡buah! Las preparaba y su genio era irresistible. Y a partir de esa edad, hasta que hizo la primera comunión, cambió totalmente su manera de pensar y demás. Sí que entre medias le vino el hermano y ya era, bueno, pues una protección hacia el hermano, era otra manera. Nunca creí, mientras le conocí hasta los 6 años, que pudiera dar ese cambio y lo ha dado, ¿vale? Y hace preguntas extremadamente curiosas en muchos aspectos. Me habla sobre Jesús, por qué por qué le hicieron sufrir tanto, ¿no? Y que en realidad, ¿cuál era el mensaje, ¿no? ¿Qué trataba de hacer ese hombre, ¿no? Si era un hombre que, bueno, pues le expliqué que como hombre, pues él trataba de dar ejemplo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más chocante es el del pequeño, ¿no? El del pequeño hace poco me pregunta, me han dicho en la escuela que mataron a Jesucristo. Y digo, sí, hijo, sí. Bueno, lo crucificaron. Dice, eso es injusto, ¿no? ¿Cómo se puede, si a mí me han dicho, me están preparando para la comunión y me han dicho que Jesucristo era, era un buen hombre, era una buena persona y tal, ¿no? ¿Por qué lo crucificaron? Digo, "Jo, algún día te lo explicaré, pero es un poco largo. Pues a mí no me parece bien que maten a una persona que es buena y luego ya no le tenemos, ya no nos ha podido decir más cosas, ¿no? O sea, tienen sus partes que, bueno, pues en una vida cotidiana de trabajo y demás, pues no sé yo hasta qué punto los padres se pueden entretener en ese tipo de cosas, ¿no? Pero tanto a la abuela como al abuelo le cuentan, se sientan con nosotros y nos cuentan muchas cosas. Y veo los cambios, aunque este es el más rebelde, creo que le pierde él solo cuando se cabrea y ve que no puede. Dice, me marcho al rincón de pensar porque me vais a volver loco. Es una expresión, es una Yo, expresión. yo pienso que es como un pequeño Edo, ah, muy curioso, inquisitivo y comparado con otros niños que simplemente aceptan lo que se les ha dado, él, veo la curiosidad innata que pienso que va a seguir tus pasos. No lo sé. No es algo que no lo sé, pero vamos, que les observo a sabiendas de lo que sé, claro, y creyendo lo que yo creo, ¿no? Yo creo que el ajustador está haciendo su labor, por supuesto, les está aportando ideas que ellos todavía, su discernimiento no da para tanto, pero sin embargo, tienen cualidades propias, decisiones propias con arreglo a su propia inteligencia y a su propia creencia, y es curioso cómo la desarrollan, cómo la establecen, ¿no? Claro, yo observo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué Muchas palabras gracias. utilizan? Gracias, Gracias a Sergio. ti, gracias Gracias. a ti. Ana, querida. Sí, yo quería decirte, Edu, que lo que estabas contando me recuerda mucho al hermano de Jesús de Nazaret, a Judá, que era Ah, dentro de los hermanos era el más rebelde de todos y luego al final fue quien estuvo con él hasta la muerte, luego fue el que le siguió a pie juntillas lo que su hermano mayor dijo, ¿no? Entonces todos los hermanos, hijos rebeldes, me recuerdan un poco a Judá, la manera que luego él fue evolucionando, ¿no? Hasta hacerse un hombre bueno también, hombre, bueno, como su hermano. Y le quería decirle a Miguel que el espíritu infinito que ha preguntado él es como una atenuación, como una especie de, lo que yo veo, ¿eh? Es como una atenuación, una especie de reducida del original que es nuestra madre creativa. O sea, si Jesús de Nazaret, el origen está en el Padre universal y en el Hijo eterno, nuestra madre divina, que esa es la pareja que tenemos nuestro universo local, es nuestra madre creativa. Yo lo que le veo al Espíritu Infinito y por ello también a nuestra madre creativa de Nevadón es como el aspecto un poco maternal de Dios. Es lo que yo veo. ajá. Nada más. Dejo al siguiente. Gracias, Ana. Raúl, Hola, bienvenido. muy buenas. Sí, bien hallado, bien hallado. Bueno, yo quería felicitar a Eduardo porque la verdad que ha sido una presentación magnífica, me ha llegado.
con conceptos muy simples y muy claros hasta llegar a una profundidad muy buena. También me alegro mucho de lo de su nieto, porque alguien me alertó. Yo tengo un hijo de 11 años y alguien me alertó. Ahí sí pillé yo el libro Durante antes de que cumpliera 6 años. Y también he visto yo comportamientos así un poco para estudiar, ¿vale? Mucho cambio, muchísimo cambio. Y no sé si fue Eduardo y se lo quería agradecer, porque la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Y después quería aprovechar para plantearte una duda, Eduardo, que siempre he tenido y que a raíz de tu presentación pues me ha vuelto a surgir. Es decir, una vez que nos fusionamos en el mundo morontial, ¿crees que es necesario seguir, o sea, es necesaria la fe o es un cambio gradual? Es decir, una vez que ya empiezas a ver el camino, dices, bueno, pues aquí no hay duda, ¿o crees que todavía podemos caer una vez que estamos allí? No sé dónde se encuentra. Hay una cita en la que dice que incluso entrando en el paraíso, antes de entrar, las dudas y un montón de incertidumbres nos van a acosar. ¿Por qué? Pues en principio porque no somos perfectos. En segundo lugar, porque somos imperfectos. Y porque solo y única y exclusivamente a través de la experiencia es donde tú vas a tener la seguridad de que tus decisiones han sido acertadas. Hay una cosa que yo personalmente la he vivido, es lo que ha hecho en mí transformar mi manera de pensar en estos últimos 15 años, y es que en el momento en que la duda surge, o te paras, pero no sigas. ¿Por qué? Porque automáticamente no sé qué hay en el cuerpo del ser humano, pero la duda te puede abstraer, te puede confundir. Hay algo que se le llama confianza y seguridad, y es depositársela en ese ajustador, depositarla en el ajustador del pensamiento. El hecho de conocer al Padre, en la medida que lo conoces con arreglo a cómo te lo expone este libro, al Hijo y al Espíritu, toda la creación en sí, toda esa confianza que depositas en esa nueva sabiduría, por lo menos a mí y en mi caso, transforma un poquito las dudas, ¿vale? ¿Qué te da? Te da confianza y te da seguridad. Por lo tanto, en el momento que tienes un dilema delante de ti, lo mejor es no preocuparte. Punto número uno, para que no asalte la duda. Lo importante es ocuparte. Entonces sabes que te tienes que ocupar en tomar una decisión. Y a lo mucho que puedes hacer es preguntar, esto, padre, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué haría el padre en este lugar? Por la experiencia te puedo decir que surte una idea. Y una idea que no parte ni de tu cerebro, ni de tu ego, ni de nada de nada. Es una idea nueva que automáticamente, por la confianza y la seguridad que depositas en tu propia vida y en tus propias experiencias, la llevas adelante. Y a continuación no haces más que eso. No te planteas ya dudas ni te planteas nada. Solamente te quedas a la cuenta de resultados. Esperas esa cuenta de resultados. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque las decisiones son nuestras, ¿vale? Pero las consecuencias vienen del Padre. Si tú eso no lo pones en la duda, tienes la suficiente sabiduría y conocimiento del Padre, sabes la labor que hace el ajustador, cómo lo hace, etcétera, etcétera, es un diario vivir. Entonces estás bastante más tiempo en un nivel consciente, pensando siempre en que eso es vivir bien, que en el subconsciente, donde no tienes ni la ayuda de ese conocimiento y de esa adoración del Padre, ni la sabiduría correspondiente para atinar con ideas precisas y coherentes que te lleven a pensar correcto, a decir correcto y a actuar correcto. Tiene que haber una proporcionalidad tanto en tu pensamiento, en tus acciones y en tu manera de proceder. Entonces, todo eso más o menos lo vas viviendo día a día, momento a momento. Y es lo que te hace, al final, darte esta seguridad.
en la vida que se nos plantea a posteriori es igual, es la misma. El proceder es el mismo. ¿Por qué? Porque no cambia nuestro origen, aunque nuestra aspiración sea la de ser perfectos. Siempre nos va a asaltar una duda, pero en la medida que tú vas evolucionando espiritualmente, automáticamente tu confianza es mayor. Si encima has sufrido ya la fusión del ajustador, pues prácticamente no debieran de quedarte dudas. Ojo, pero sí que tienes que tener una fe viva, constante, porque tienes que tomar decisiones. Y la propia decisión es la que te puede llegar a extraerte, en cierta medida, en la duda. ¿Qué le pasó a Lucifer? Claro. Sí. Entonces, eso nos va a... Sé que hay una cita, ahora mismo no me la sé de memoria. Luis Alfonso, que se conoce muy bien el libro, igual recuerda ese concepto, pero sé que hay una cita en la que nos dice que incluso en los umbrales del paraíso siempre nos va a asaltar la... Tú piensa en una cosa, si llegamos, en el supuesto de que lleguemos, ¿no? Ha llegado la fusión y con un conocimiento que falta, es potencial, pero que va a ir actualizándose en la medida que vamos evolucionando por los mundos de la creación, piensa que tenemos que hacer un montón de cosas. Venga, pues ya hemos llegado al paraíso, nos ha abrazado el Padre y nos vamos a pertenecer al cuerpo de la finalidad. Venga, cambia la época, todos los mundos están en luz y vida y resulta que junto a los Migueles, que probablemente sean ellos unos de los primeros que vayan al primer nivel del espacio exterior, anda, vamos también nosotros. Vamos allí un batallón de humanos, ¿no? Y vamos a ir a un mundo, a mundos totalmente desconocidos, que sí que hemos hecho prácticas absonitas y sí que hemos hecho un montón de cosas, ¿vale? Y que vamos a estar preparados para ir allá. Pero allí va a haber que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es que vamos a seguir experienciando. Y como vamos a seguir experienciando, amigo mío, las mismas dudas que aquí. Pero claro, vas a tener una fe muy grande, una sabiduría muy grande, vas a tener un conocimiento del Padre impresionante, ¿vale? Perfecto, de acuerdo, pero no infinito, no total, no supremo. ¿Me explico? Por lo tanto, Sí, sí, nos perfectamente. van a acompañar. Pero creo que va a ser grandísima las experiencias impresionantes y de una trascendencia, vamos, que ni me imagino, ¿no? Pero las dudas, Raúl, nos van a asaltar. Porque hay que tomar decisiones. Claro, Sí, sí. claro. Estemos donde Pues, estemos. más Así vale, es. vale. O así pienso Pero yo, ves, cuidado, eso es lo que yo interpreto de tu pregunta. me cuadra, Eduardo. Muchas gracias. No hay de qué, Raúl. Gracias. Gracias, Edu, por la excelente respuesta. Miguel, ¿tienes un Sí, pequeño comentario? ¿se me oye? Sí. Sí. Sí, Vale. No, Edu, de esta pregunta que acaba de hacernos Raúl, y el cuestionamiento y tu respuesta, yo entiendo o llego a la conclusión como urantiano que si yo hago, si hago lo correcto y me llego a ajustar con mi ajustador de pensamiento, en ese momento, en teoría, ya no hay marcha atrás. Quiero decir, el ajustador con pensamiento, el ajustador, la fusión es ya el pasaporte hacia adelante. Hacia atrás ya no puede degenerar, imposible. Ese tipo de dudas entiendo que deberían ser antes de la fusión. Después de la fusión, no lo sé. De hecho, nos dice el libro, cuidado, que hay momentos en que donde estamos en algunos exámenes podemos retroceder un curso o varios cursos atrás hasta que nos equilibremos y estemos al nivel que nos corresponde. Pero ya siempre con la seguridad y la garantía y el aval de que nos hemos fusionado con nuestro ajustador, ¿no? Solo era comentarte eso, Edu. Sí, la duda nos va a asaltar, ¿por qué? Por algo muy concreto, por nuestro libre albedrío. Gracias a Sin Dios. más, sin más. El hecho de tener libre albedrío significa que tienes que tomar una decisión. Siempre con la intención del bien, por supuesto.
Pero en ese impasse está el pero, ¿no? Y no somos perfectos, que es otra. Es que no vamos a ser perfectos, vamos a ser perfectos, por ejemplo, para todo el tramo que vamos a recorrer hasta que lleguemos al Padre. Este es mi punto de vista, claro. Por ahí vamos a terminar siendo perfectos, vale, de acuerdo. Pero en un nivel absoluto, por ejemplo, no somos perfectos. Nos tendremos que perfeccionar. Por lo tanto, todas las experiencias que seamos capaces de vivir en ese nivel absoluto, anda, pues las tenemos que tomar decisiones. En ocasiones me he hecho la idea de cómo esos mortales que ya han llegado al paraíso y que concretamente pululan aquí entre nosotros, ante situaciones y escenarios concretos, tienen que seguir tomando decisiones y probablemente no siempre acierten. Estarán muy cerca de acertar, pero como existe el libre albedrío y es infinito, pues dime tú a ver de qué modo o de qué manera han acertado de una manera más perfecta o menos perfecta. Yo creo que eso nos va a acompañar siempre. Ahora bien, yo hace 25 años tenía millones de dudas, ¿vale? Hoy, después de 25 años, no hay muchas dudas que me tengan inquieto. Y mucho menos, que es lo que le he dicho a Raúl, y mucho menos preocupado. Me pueden tener ocupado, porque cambia totalmente el discernimiento del desarrollo a tomar esa decisión. No es lo mismo tomar una decisión preocupado que tomar una decisión sabiendo que te ocupas de ese tema que tienes delante. Es una perspectiva, es una actitud concreta que utilizas para ese desarrollo. Y sabes que en la medida en la que tú no andes manoseando mucho esa idea con tu voluntad y no con intentar haciendo la voluntad del Padre, pues automáticamente lo dejas ahí y tiras adelante. ¿Por qué? Pues porque siempre existe la posibilidad de que rectifiques si ha sido un error que está ahí. Entonces, no va a pasar nada porque te hayas equivocado a la hora de tomar la decisión. Lo importante es no sufrir con la equivocación. Y el método más, por lo menos el bálsamo más gratificante es el del perdón. O sea, te has equivocado, has faltado o has desequilibrado la armonía de otros semejantes. Bueno, pues a continuación, el mejor bálsamo para poder tomar luego una decisión que no te esté inquietando es pedir perdón. Es así, reconocer el error por tu parte y saber estar ahí. Hay muchas herramientas luego que todo eso te lo hace vivir sin tanta preocupación, porque claro, nos preocupamos hasta por, yo qué sé, creo que hay que transmutarle, ¿no? Por el de la ocupación. Tú ya asumes una serie de responsabilidades. A ti ahora ya no te vale el hecho ese que decíamos antes, oh, es que esto yo no lo sabía. A mí déjame de historia. Ahora no. Ahora, si no lo sabes todo, pues como que no te falta mucho. Entonces, no te vale, no te sirve. ¿Ante quién te justificas? No puedes. Es una manera de vivir. Yo considero que es nueva, como todo lo que nos acontece en el futuro. Es toda una novedad. Entonces, y en la medida que lo vas experimentando, te vas dando cuenta de la mejoría de tu vivir cotidiano, ¿no? Es un hecho. Al fin y al cabo, y solo puedes hablar de ello porque lo vives. O sea, yo no estoy contando ningún cuento, o sea, estoy contando durante 30 años que me he fumado ese libro día a día y contrastándolo con otros de mis semejantes, tú sabes de eso y algunos de los que hay aquí que me han conocido antes lo saben y concretamente, bueno, pues hay un momento en el que, bueno, pues te caes del caballo, ves la luz y dices, aquí hay que actuar de otra manera porque, vamos, material tenemos para poder desarrollar, ¿no? Y en la medida que haces todo eso, vas despertando a una realidad
que te va aportando un crecimiento espiritual, ¿no? Y por supuestísimo, el engrandecimiento del alma, porque para mí es lo más importante. O sea, no lo que estoy diciendo aquí, ni lo que estoy viviendo, ni lo que he vivido anteriormente, sino concretamente que ese alma, a través de las experiencias que vivo y de ese amor al servicio que desarrollas, va engrandeciendo. Entonces, hay por ahí un pasaje en el que dice que no trata de la hermosura, sino que de la silueta. No sé si lo hablamos en el encuentro, Ana, recuérdame, igual no estabas en ese, o Paula, o Lola, yo no sé si en ese comentario alguien dijo en un momento dado que en función del alma que tú hayas obtenido, la silueta de tu cuerpo va a tener una forma u otra. Sí, ¿Alguien sí. lo dijo? No Sí, sé. porque la cara que tenemos ahora, el cuerpo que tenemos ahora es biológico, o sea, es lo que, la suerte que te dan ahí grande pues de tu abuelo, los ojos verdes de tu tía, o sea, en fin, que es eso así, pero luego las cosas no van a funcionar así más allá de esta vida, es la belleza se va a exteriorizar en, con lo que tengas tú en tu interior, y eso es muy bueno, es muy bonito, me gusta mucho eso, sí, eso Sí, es sí. cierto. En una conversación lo estuvimos hablando en el encuentro y se habló de ese tema, ¿no? De la grandeza del alma en función de la silueta, la belleza o lo que fuere de la persona, ¿no? Es curioso. Luis Alfonso. Ujú. Sobre el punto de que preguntaba Raúl ahora, les he compartido una cita. Creo que hay varias, pero esta es una de las citas, creo a las que te refieres, Eduardo, ¿Sí? eh, que dice que prácticamente en el tercer círculo de Abona empezamos la última aventura del tiempo y el espacio, y es cuando, perdón, la última aventura del tiempo, y es cuando empezamos ya definitivamente a deshacernos de todas las dudas y de las incertidumbres. Mientras estemos todavía en las aventuras del tiempo, tendremos que, bueno, ya para ese entonces creo yo habremos aprendido a disfrutar de la incertidumbre y de las dudas. Más que deshacernos de ellas, es aprender a disfrutarlas. Bueno, Edu, una pregunta que va muy referida a tu experiencia personal, ya que has estado tan generoso compartiéndonos parte de tu experiencia, y es la siguiente. Ah, uno de una de las dificultades que, por lo menos a la que me enfrento en este proceso de crecimiento, es el hecho de, y muchos creo, el hecho de que, como dicen los reveladores, el alma es inconsciente, mientras que nosotros tenemos, en el documento 111 hay una cita donde, de las que entiendo que tanto el ajustador como la mente mortal tiene conciencia del alma, mientras que el alma es inconsciente. Y pareciera que en ese desarrollo del alma fuéramos como en una sola dirección, de la mente humana al alma y del ajustador al alma. Pero también hay una cita, o hay un párrafo en el 111 que dice que a medida que el alma se va desarrollando, el alma se va haciendo consciente tanto de la mente humana como del ajustador. La pregunta es, en tu experiencia personal, y tú que eres tan acucioso en la experiencia, con notar estos cambios de actitud, en el aprendizaje, en el comportamiento, en el control, ¿hay algo que tú hayas identificado que pudiera indicar que ya el alma ha empezado a tener conciencia de la mente y bueno, sobre todo de la mente, ¿no? No sabemos del ajustador, pero de la mente? Si pudieras compartirnos algo de eso. Sí, hay una parte en el libro que habla de la mente intermedia. Mm, mm, Saqué
un artículo acerca de la mente intermedia, que es precisamente la que vivimos nosotros. Nosotros vivimos prácticamente en lo que sería el desarrollo de la mente intermedia, algo entre la mente mortal, normal, material, y la mente espiritual. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la mente en su principio, en su origen, no es consciente del desarrollo de su propia identidad, ¿no? Entonces, tal como yo lo interpreto, hay momentos en tu vida en los que ya eres mucho más consciente de una realidad que vives. Y es el ser consciente de la experiencia diaria que tú vives, ¿no? Creo que es a partir de ahí donde esa mente intermedia ya toma directrices de conceptos, como que se identifica un poquito más con el proceso que la espera, ¿no? Que esa forma de, de tratar como algo propio, como que no tiene ni personalidad, yo considero que no va a tener ni identidad ni nada, ¿no? Pero sin embargo, como alma, es que hay una, hay una cosa que le he referido en el este, ¿no? El revelador que en el 112, no sé en qué párrafo es, se atreve a decir que hay dos cosas que no te puedo contar, ¿no? Porque no me la vas a entender, por mucho que te hable, ¿vale? Y es que está refiriéndose al alma, al yo que trasciende, ¿no? Es que no me la vas a entender y que concretamente perdería el tiempo en intentar hacerte ver qué es el alma para que entiendas ese tránsito. Y la otra no te la cuento porque me han dicho que no os diga mucho de este tipo de cosas, que vosotros sois capaces de inventar cualquier cosa. Vale, a la que voy. Un compañero nuestro, que no estaba aquí, Jaime, concretamente hizo un trabajo acerca del alma. Un trabajo, un dossier de varias páginas, ¿no? Y efectivamente, y eso también te lo dice el libro, hasta que no lleguemos a la esfera de Ascidinton, me parece que es, no vamos, porque es allí donde vamos a encontrar para los mortales fusionados, donde está, aparece allí lo que es el alma en sí, pues yo no me atrevería a darte una explicación muy coherente de si este alma ahora mismo, en el estado en el que yo me encuentro, yo solo me atrevería a decirte que quizás es un poquito más consciente de su existencia, ¿vale? Pero porque yo me atrevo a pensar cómo he sido antes, ¿no? Y cómo soy ahora, cómo he pensado antes, cómo pienso ahora, cómo interpretaba antes y cómo interpreto ahora. O sea, en mí mismo, en mi persona, en mi identidad, en lo que queramos llamarlo de mí, ya ha habido una transformación. Entonces, de aquella, bueno, pues haría cosas buenas en momentos concretos y malas en otros momentos. Las buenas es probable que el ajustador en su momento, en el momento del descanso, en el momento del sueño, del proceso onírico, que él pueda, porque es cuando el cerebro está más quieto, porque la historia está en que el cerebro esté quieto para que haya un verdadero entendimiento entre el ajustador y el ser humano. O sea, nuestro gran problema es que no paramos, el cerebro está echando chispas constantemente. Lo bueno que tenía Jesús es que de vez en cuando dejaba eso y se apartaba. Ahí es donde yo entiendo que paras el cerebro si eres consciente de ese acto, ¿vale? Y es ahí donde yo entiendo que él, si te ha depositado ideas en esa conciencia, bueno, pues en un momento dado te puedan llegar a ti, ¿no? Pero, y es ahí donde yo entiendo que el alma tiene, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, pero es donde yo interpreto que quizás ese alma ya está tomando como una cierta identidad, como algo, a ver, este pollo está bien asado, no vamos mal, no vamos mal, ¿no? O sea, y ojo, Luis, es mi modo de interpretarlo, ¿eh? Pero creo que sí, que cuando tú ya vas siendo más consciente, estás implicado en el servicio, estás atento a un montón de cosas, estás más despierto incluso, estás más despierto hacia lo que te ocurre alrededor. Te surgen ideas que tú nunca hubieras pensado que te llegarían a ti, ¿no? Entonces, todo ese proceso para mí creo que engrandece el alma. ¿Hasta qué punto el alma pasa a tener
ese nivel de conciencia de sí misma? Pues no te lo sabría decir, pero me inclino por ahí. Y ya digo que es una pena que no encuentre ese artículo de la mente intermedia porque deja un poquito claro esos matices, me parece a mí, a la pregunta que tú me has hecho. Ya está ahí, Gracias, te puedo Edu. contar. Gracias, muy valioso, Edu, muy generoso de tu parte, sí. ¿Puedo argumentar un poco sobre lo que estamos Sí, comentando? por El Dios, tema Miguel. Bien, vamos a ver. Y esto no lo voy a, yo no tengo referencia del libro Durantia, es lo que hay en mi corazón y en mi sentimiento y en mi comprensión de lo que he aprendido con el libro. Tenemos, como lo hemos comentado a lo largo, tenemos que a partir de una edad hacemos la primera acción moral, tal, nos viene un ajustador de pensamiento, el padre nos da la personalidad, no vamos a entrar ahora si nos la da antes de nacer, durante el nacimiento, en fin, ya dando por hecho esos conceptos que son ya cotidianos en nuestra vida. Cuando hacemos una primera o varias acciones morales en armonía con el alma, con la espiritualidad, ya creamos alma. Somos nosotros que damos vida, así es como lo entiendo yo, cuidado, no intento crear aquí ningún otro tipo, pero es como yo lo siento y lo debo expresar. Nosotros creamos alma y eso lo hacemos continuamente en proporción a nuestra propia evolución y con la base de nuestra personalidad, nuestro ajustador de pensamiento y nuestro espíritu de la verdad. Ese conjunto de elementos son los que hacen que nosotros sigamos creando alma. En ningún momento yo, desde estos conceptos que estoy explicando, me puedo plantear que el alma tenga personalidad o que pueda tener conciencia. No, cuando tienes conciencia es que como que te separas de algo. Yo no puedo entender que mi alma sea consciente de, cuidado, no te hago la contra, Luis Alfonso, simplemente ni siquiera quiero hacer la contra a la literalidad del libro. Tengamos en cuenta que lo dicen los reveladores, que hay una traducción en inglés, que hay una traducción en español, ta, ta, ta. Simplemente es mi lógica, la coherencia de mi pensamiento, me dice que no podría creer, no podría asumir, no podría digerir que yo tenga un alma independiente a mi libre albedrío, a mi personalidad, a mi ajustador de pensamiento y todos esos elementos. Ya está, solo quería decir esto para que por lo menos mi inquietud, que, bueno, no tengo ninguna inquietud, lo tengo claro que para mí es así, independientemente de la literalidad del libro, cuidado. Pero esa es mi expresión y difícilmente la podría cambiar. Por lógica y coherencia espiritual, vamos a llamarle. Muy bien, Miguel. Es totalmente respetable y es totalmente comprensivo. El hecho de que todos y cada uno de nosotros tengamos una interpretación con arreglo a nuestra manera y forma de discernir toda nuestra sabiduría, por supuesto que tiene capacidad ese tipo de... La personalidad es algo muy concreto, es algo que está ahí y te dice que es la suma del todo, ¿vale? Que es algo que no va a cambiar, sino que en el tiempo se va a ir modificando. El alma es una parte de esa personalidad, es una parte, pero junto a la mente y junto al ajustador, ¿no? Muy bien. Entonces, el alma que pueda ser consciente, yo no sé hasta qué punto esa autoconsciencia de su propia existencia puede o no puede tener valor de contemplación, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya para mí el alma es una gran desconocida. Por lo tanto, no puedo hablar. Puedo más o menos interpretarlo e introducirlo dentro del todo de la persona, pero su constitución, el motivo, el porqué de la existencia de un alma, no, porque ya digo que el propio revelador te dice que aunque me tire aquí 100 años contigo explicándotelo, no lo vas a entender hasta que no llegues al lugar de donde procede ese alma, ¿no? Pues, pues bueno, pues paciencia. Cada día aprenderemos un poquito más. Es muy importante porque es el pasaporte. Eso sí. O sea, ya no es la mente, el espíritu o la persona. No, 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 no. Es el alma. O sea, sin alma no hay pasaporte. Hasta ahí ya llego. Entonces, para mí es importante el ajustador, es importante la mente, es importante, en fin, un montón de cosas. Son muy importantes.
pero para mí lo más importante es tener en cuenta mi alma.